Iniciamos con el detalle de la información y es que las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente brindaron detalles y es que para los próximos meses se puede esperar una sequía en el país, esto a consecuencia de una canícula y también el fenómeno del Niño. Del 25 al 30 de junio se proyecta que el país se enfrente a una canícula, es decir, periodos en los que desaparecen las lluvias pero incrementan las temperaturas. Medio Ambiente señala que ese fenómeno podría ser severo. Hay riesgo de sequía, menos agua en el suelo, menos agua en los ríos, en los cultivos, aunque los efectos no son iguales en todo el país. Con esto no estamos diciendo que vaya a haber ausencia total de lluvia, siempre vamos a tener lluvia, siempre vamos a tener precipitaciones, riesgo de huracanes o riesgo de tormentas tropicales que nos afecten directa o indirectamente, pero cuando nosotros miremos el acumulado al final del año vamos a ver que sí, vamos a estar un poquito abajo del promedio. De nuevo, esta información es un pronóstico, esto puede cambiar en cualquier momento y nosotros vamos a seguir informando la evolución de la época lluviosa. Mientras que la época lluviosa iniciará a partir de la segunda quincena de mayo. Sin embargo, se proyecta que estaría siendo interferida por el fenómeno del Niño. Significa que por algunos días dejaría de llover. De manera escalonada, a partir ya del 10 de mayo vamos a ir viendo pues el aumento cada vez más de la cantidad de lluvia, de la frecuencia de las lluvias también, y ya a partir del mes de junio podemos decir que tenemos el establecimiento pleno de la época lluviosa. Para resumir qué significa el establecimiento pleno de la época lluviosa, pues puede llover prácticamente todos los días y luego cada 3 o 4 días pues podemos tener el paso de ondas tropicales también, que son las que nos dejan tormentas eléctricas muy fuertes que pueden venir acompañadas de ráfagas de viento, pueden venir acompañadas de granizo en algunos lugares. Para este año se proyectan hasta 19 tormentas tropicales que vienen del Pacífico Oriental y hasta 15 del Atlántico y Golfo de México, mientras que se espera que se desarrollen al menos 5 huracanes del Atlántico y hasta 6 del Océano Pacífico. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Moisés Bonilla. Y en coordinación con las autoridades de Guatemala, la policía capturó al supuesto responsable del feminicidio de Glenda Hernández, de 28 años, en el barrio San Rafael de Santa Ana Centro. El detenido fue identificado como Diego Santos, compañero de vida de la víctima, quien fue atacada con arma blanca. Según testigos, ambos discutieron y fue en ese momento en el que ocurrió el asesinato. Además, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado instaló juicio contra 492 miembros de la MS-13, incluidos fundadores y además cabecillas, acusados de más de 47.000 hechos delictivos entre el 2012 y el 2022. Entre ellos, aproximadamente 29.000 homicidios agravados. Entre los crímenes figura la masacre de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo del 2022, hecho que desencadenó el régimen de excepción que continúa hasta la fecha. Y en las últimas horas se conoció de un señalamiento y es que esto va contra el sacerdote salesiano italiano Giuseppe Coro. Él es señalado por presuntos abusos sexuales contra estudiantes entre los 14 y 17 años cometidos en el Instituto Técnico Ricardone de San Salvador durante el periodo comprendido entre el año 1979 y 1985. La denuncia forma parte de un informe del diario español El País, que recoge 3 testimonios de víctimas salvadoreñas. Los afectados describen un patrón sistemático. El religioso se habría acercado a los alumnos con dificultades académicas y les habría ofrecido apoyo a cambio de contacto sexual. En más información, 5 personas resultaron lesionadas tras un fuerte accidente de tránsito. Este se registró sobre la autopista Comalapa, a la altura del Instituto Simón Bolívar en Santo Tomás. Según datos de cuerpos de socorro, un camión impactó a otra unidad de carga, la cual terminó fuera de la carretera como consecuencia del choque. Una de las víctimas quedó atrapada dentro de la cabina de los camiones involucrados y fue extraída con ayuda de personas que se encontraban en el lugar.
Además, luego de una denuncia ciudadana, el Viceministerio de Transporte sancionó al conductor de un autobús de la ruta 22 por no respetar la luz roja del semáforo. Se le impuso una multa de $150. Esta acción, que implica un peligro para los usuarios de la unidad y el resto de conductores, ocurrió en el centro de San Salvador. La ruta 22 hace su recorrido desde la zona de San Jacinto hacia San Salvador Centro. Y mire, preste mucha atención, y es que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas hacen un llamado a toda la población, y es que de acuerdo a las autoridades hay una nueva forma de estafa relacionada con supuestas multas de tránsito. De acuerdo a Romeo Rodríguez, las instituciones del gobierno no solicitan información bancaria ni realizan cobros a través de mensajes de texto. Explicó que estos mensajes fraudulentos buscan engañar a las personas, haciéndolas creer que tienen multas vencidas. El único sitio habilitado para consultar y pagar multas es la plataforma de Sertrasen, en la sección de consultas de multas. Si a alguna persona le cae un mensajito con una cuenta bancaria, pues eso es un indicador que pues es un fraude, ¿verdad?, el que se quiere cometer en ese momento. Nosotros no colocamos ninguna cuenta en la cual las personas tengan que hacer un depósito, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacer una persona es consultar en línea en la página de sertrasen.com.sb, pleca consulta multas, y ahí pues puede ver la información si efectivamente tiene una infracción de tránsito. Si le aparece en la página web, pues lo puede hacer el pago en línea en la misma página web, o pues lo puede ir a hacer a la sucursal de Sertrasen. Y las autoridades de la alcaldía de San Salvador retiraron algunos vehículos que se encontraban abandonados en Mexicanos. Esto como parte de una campaña que ellos están realizando que busca recuperar los espacios públicos. Cientos propietarios de vehículos abandonados ya fueron notificados para que retiren los automotores de la vía pública, o de lo contrario serán multados y los carros confiscados por la alcaldía de San Salvador Centro. El alcalde Mario Durán explicó que se trata de una campaña permanente para la recuperación de espacios públicos. Día con día recibimos más denuncias de vehículos abandonados que sirven como basureros, donde se esconden personas, donde se realizan actos inmorales, cuestiones como esto. Todo esto lo que nosotros estamos haciendo es retirarlos a través de grúas por parte de la alcaldía de San Salvador, y es importante destacar que es parte del orden que se quiere mantener en San Salvador. Retiramos alrededor de 80 vehículos en los últimos 6 meses. Ahora vamos a retirar 400 de una sola ocasión. Para retirar los vehículos abandonados se sigue el correspondiente proceso administrativo, mencionó el edil. Cuando se identifica el propietario del vehículo, procedemos a multarlo. Esto es así. Y bueno, básicamente hay muchos también de estos vehículos que nunca se encuentran los propietarios. Por supuesto, se hace la notificación, se pega al vehículo. Si no aparece el propietario, pues se va a quitar de todos modos. O sea, es decir, trae un problema y trae consecuencias a la comunidad completa, y son los vecinos los que nos llaman para que nosotros tomemos cartas en el asunto. Por supuesto, todo este procedimiento que realizamos de 3 notificaciones es parte de lo que nosotros damos la oportunidad para quitar estos vehículos. De acuerdo con la ordenanza municipal, quienes cometan esta infracción serán multados con entre $51 y $900. También el propietario deberá asumir el costo de la grúa, que puede rondar entre los $35 a $50, además del pago por la estadía en el predio municipal, que puede ser de entre $1 a $5 por día. Con imágenes de Carlos Cle, este es un reporte de Fernando Morales. Y un nuevo acceso de 200 metros fue habilitado entre la carretera al Puerto de la Libertad y Nuevo Cuscatlán, por donde circulan aproximadamente 33,000 vehículos a diario. Según proyecciones, esta conexión podría reducir los tiempos de traslado. Además, se anunció la modificación de uno de los retornos en el sentido hacia el Puerto de la Libertad. Este proyecto tuvo una inversión aproximada de $300,000. Tu baño está siempre listo, con Pato lo estará, ya sea que recibas visita o en el día a día. Siempre listo, Pato. Continuamos. Diputados de la Comisión de Hacienda acordaron incorporar $10.124.100 al Tribunal Supremo Electoral. Estos son provenientes del Fondo General y destinados a la compra definitiva del inmueble donde funciona su sede central en San Salvador.
actualmente arrendado a la empresa Alfa Inversiones. El contrato de alquiler prorrogado por 3 meses vence el 31 de mayo del 2026 y el valor fue establecido mediante un avalúo emitido el 16 de enero del 2025 por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda. Monto que la empresa propietaria aceptó bajo la condición de ser cancelado en un solo pago. Esto para poder financiar. La Dirección General del Presupuesto verificó el 9 de marzo la liquidación de los presupuestos especiales extraordinarios del TSE para las elecciones 2024 y el sufragio en el extranjero, identificando un saldo disponible de $11.452, cifra que supera el costo del edificio. Y la cantidad de salvadoreños que continúan utilizando la forma de pago a través de lo digital sigue en incremento en el país, pero hay también cierto grado de la población que prefiere hacerlo de manera en efectivo. Logramos consultar con algunos expertos sobre este tema. A continuación, el siguiente informe. Los pagos digitales siguen ganando popularidad en El Salvador. Según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera del Banco Central de Reserva, 2025 cerró con al menos 2.5 millones de salvadoreños que ya utilizan alguna forma de pago digital de forma recurrente. También se registraron 96 millones de transferencias bancarias, cerca de 2.3 millones de personas cuentan con una tarjeta de débito y más de 1 millón tiene al menos una tarjeta de crédito activa. Pero si analizamos la cantidad de personas que aún pagan en efectivo, la cifra se encuentra en un 49% según datos de la encuesta. Este contraste entre una y otra forma de pago puede residir en la seguridad y practicidad para el usuario, así lo explican economistas. Que facilite el proceso de transacciones y a la misma vez corre menos peligro en el sentido que cargue dinero en efectivo. Entre los salvadoreños también hay opiniones divididas de quienes prefieren el efectivo y lo digital. Pagar con tarjeta, preferiría yo. ¿Por qué? Porque así me ahorro andar efectivo, incluso las monedas que a veces incomodan, ¿verdad? Entonces mejor con tarjeta. En efectivo. ¿Por qué? Porque siento que abunda más, hace cuentas uno para ir analizando lo que puede gastar y lo que puede guardar. Y aunque la cantidad de personas que utilizan las plataformas digitales va en aumento, el riesgo a ser víctimas de la delincuencia también lo hace si no se toman precauciones como revisar que el sitio sea confiable y las formas de pago. Pueden caer en las diferentes estafas o estrategias al momento de hacer un pago, ya sea por un enlace, por una página web o también presencial. Si uno, por ejemplo, entrega la tarjeta y no se fija dónde fue que hicieron el cobro, podría haber una clonación o algo por el estilo. Existen también tarjetas prepago donde tú puedes meter una cantidad de dinero mínima, no tiene que ser todo tu dinero que tienes disponible en tu cuenta, y de esa manera puedes disminuir el riesgo de que si llegan a clonar tu tarjeta, se vayan a llevar todo tu dinero. Estos peligros no son desconocidos para las personas, incluso tratan de evitarlos. No dar las tarjetas en un establecimiento, a veces le dicen présteme y ellos se la llevan, ¿verdad? Posiblemente le pueden clonar la identidad, ¿verdad? Y que le caigan notificaciones, ya sea mensaje o correo, para ver si usted ha hecho la transacción, ¿verdad? Los especialistas consideran que al menos en el futuro cercano, los pagos en efectivo continuarán, ya que se tienen que cerrar brechas de educación financiera y digital. No, porque implica mucha educación financiera, mucha educación digital. Deben de tener una instrucción de conocimiento del uso del sistema, porque si no, pues muchas personas podrían ser defraudadas. Porque todavía no todos estamos tan tecnológicos en esta parte. Todavía tendremos ahí un tiempo para adoptarla, pero sí, en un futuro no muy lejano, como te mencionaba al inicio, va a llegar a desaparecer incluso o a ser muy poco frecuente en esta región. Según datos del Banco Central de Reserva, las mujeres son las que más han adoptado el uso de herramientas financieras digitales y al menos 1.5 millones de personas en el país ya pagan por transferencias o mueven su dinero de forma electrónica. Este es un reporte de Fernando. Porque el Ministerio de Salud reporta control sobre las enfermedades respiratorias y además está reforzando la vacunación contra el sarampión y el virus del papiloma humano.
El Salvador se mantiene dentro de un corredor endémico de seguridad en cuanto a enfermedades respiratorias, sin registrar repuntes significativos en las últimas semanas. El ministro de Salud, Francisco Alaví, destacó que existen medidas de protección contra la influenza que afecta sobre todo a población vulnerable como menores de 5 años y adultos mayores de 60, y para el virus sincitial, que es señalado como la principal causa de mortalidad en menores de 1 año. Dice que no hay un repunte de casos de enfermedades respiratorias, pero a esto se le suma que hay que tener en consideración la circulación principalmente de influenza y de virus sincitial respiratorio, que son los que están en este momento en el territorio circulando y para los cuales tenemos protección. Tenemos a disposición en el esquema de vacunación la vacuna del virus sincitial respiratorio, entonces hoy está a disposición la vacuna entre las 28 semanas y 36 semanas, con lo cual se pone a disposición elementos muy importantes en el esquema de vacunación. En relación con el sarampión, el funcionario reiteró que de los 11 casos importados, todos han sido dados de alta. Del total, 8 pacientes no contaban con vacunación, mientras que los otros 3 tenían únicamente una dosis. Es importante el entender que las coberturas de vacunación, el estar protegido es clave para poder evitar esta enfermedad que tiene una facilidad de transmisión, pero sobre todo que tiene aquel potencial de poder generar complicaciones severas como encefalitis, complicaciones como neumonías, conjuntivitis o incluso llevar a la muerte. Es muy importante. Actualmente el país tiene las coberturas más altas reportadas en el histórico del Ministerio de Salud. Sobre el dengue, indicó que las zonas con mayor concentración poblacional suelen ser más susceptibles. Actualmente la enfermedad se encuentra en un escenario favorable de control. Se le suma también el componente de dengue. No tenemos en este momento enfermedad de dengue circulando en el territorio. Estamos hablando de que estamos en el corredor epidemiológico en una zona de éxito. La cantidad de casos no suele rondar aproximadamente 12, 13 casos por semana epidemiológicos. Eso es un dato muy importante y la circulación actual es de dengue virus 3. En cuanto a las estrategias de prevención, el Ministerio de Salud ha aplicado cerca de 26.000 dosis de vacuna contra el sarampión a niños de entre 6 y 11 meses, mientras que durante la campaña contra el virus del papiloma humano ya se han administrado 124.000 dosis en una semana. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Kelly Ábrego. Y vamos a continuar hablando de temas de salud. Y es que usted sabe que a una cierta edad los hombres también pasan un proceso hormonal. ¿De qué se trata? Veamos a continuación. La andropausia o climaterio masculino es la disminución gradual de las hormonas en el hombre. Esta puede comenzar a partir de los 30 años, pero es entre los 45 a 50 años cuando aparecen los primeros síntomas que están relacionados con la capacidad sexual del hombre, fuerza, masa muscular y otras habilidades. Tenemos una irritabilidad excesiva o cambios de temperamento excesivos, podemos encontrar palpitaciones o un cuadro de ansiedad, o podemos también encontrar una disminución de la libido o del deseo sexual, así como también encontrar una disminución del metabolismo. Vemos que hay sobrepeso o llegar a obesidad. Son los síntomas más frecuentes que podemos encontrar. Aunque todo hombre está propenso a enfrentar andropausia, pero no todos sentirán los síntomas, la consulta médica por este proceso natural de envejecimiento continúa siendo muy bajo, debido al tabú que aún prevalece en torno a este tema. El hombre en realidad por lo que consulta a veces es por la disminución de la libido sexual o disfunción eréctil, y que también la disfunción eréctil puede darse por otras razones, no solo por la baja de la testosterona. Entonces, en realidad a veces el motivo de la consulta es no en realidad por los síntomas. Existen diferentes métodos naturales que estimulan la producción de testosterona en los hombres y disminuye los síntomas de la andropausia. Hacer ejercicio físico y comer y empezar a alimentarse bien, porque el hombre empieza como a subir de peso, entonces se engorda, siente que está como hinchado, como dice la gente, entonces todo eso empieza y las ganas, la libido empieza a disminuir y todo eso empieza a repercutir en la calidad de vida que tiene el hombre. Además de terapias sustitutivas que consisten en compensar el déficit de la hormona mediante la administración de la misma, recetada por un especialista. O sea, es puramente clínico y psicoterapia. Podemos encontrar y podemos apoyar con ciertas vitaminas que disminuyen los síntomas, como por ejemplo el zinc, el selenio, magnesio. Podemos la L-arginina,
que son vitaminas, que son suplementos para tener un mejor estado de ánimo. Se recomienda que al identificar la andropausia e iniciar con un tratamiento, al año el paciente mantenga un seguimiento con un urólogo al menos 2 veces para evaluar los niveles de testosterona. Un informe de Carla Araniva. Y cambiamos el orden de la información. ¿Y usted sabía que las áreas naturales protegidas son clave para el equilibrio ambiental en el país? Veamos. Visitar un área natural protegida implica más que turismo, es entrar a espacios que se deben respetar y conservar. El Salvador cuenta con más de 190 áreas naturales protegidas, entre ellas el Parque Nacional El Imposible, situado en Ahuachapán, los volcanes en Santa Ana y Sonsonate, Montecristo en Metapán, la Bahía de Jiquilisco en Usulután, Barra de Santiago y el área natural protegida Walter Tilo Denninger en La Libertad, donde se resguardan bosques, manglares, playas y volcanes claves para el equilibrio ambiental. Las áreas naturales protegidas son las montañas, son los ríos, los lagos, los manglares, los mares. Son el hábitat de muchas especies de flora y fauna, algunas de ellas amenazadas o en peligro de extinción. Son las barreras vivas que tenemos, las cuales nos ayudan a contrarrestar los efectos del cambio climático. Las más reconocidas y emblemáticas es el bosque El Trifinio, que es un bosque nebuloso, el bosque Imposible, que está conectada con la Barra de Santiago, que también es otra área natural protegida. Los Cóbanos y la zona más grande es la Bahía de Jiquilisco. Estos lugares son de importancia porque en ellos habitan especies que se encuentran amenazadas y en peligro de extinción. Aunque muchos están abiertos al público, su visita exige informarse, respetar normas, mantenerse en los senderos y evitar daños a la flora y fauna. Acciones como no botar basura, reducir plásticos y llevarse los residuos marcan la diferencia. Porque ahí se encuentran especies que son únicas. Por ejemplo, en el Trifinio hay una orquídea que es endémica en El Salvador y por eso es de importancia. Así como también en otras áreas son zonas de reproducción de pumas, son zonas de reproducción de la lora nuca amarilla. El turismo sostenible permite proteger estos espacios y fortalecer la economía de las comunidades cercanas. Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Nacional de las Áreas Naturales Protegidas, una fecha para resaltar la importancia de los ecosistemas salvadoreños, su conservación y cuidado de la vida silvestre. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Bien, entre las principales áreas naturales protegidas del país destacan El Imposible, los volcanes, Montecristo y así como la Bahía de Jiquilisco y el estero de Jaltepeque. También sobresale el Cerro Verde, la Laguna del Jocotal, la Laguna de Olomega, el complejo Lago de Huija, la Barra de Santiago, los Cóbanos, Walter Tilo Denninger y el complejo El Playón. Espacios que son clave para la conservación de la flora y de la fauna. Y en el ámbito digital y también en las redes sociales, ahora es muy común encontrar nuevas palabras o también las terminologías, que estas incluso ya se encuentran también plasmadas en la lengua española. Veamos más. Streaming, GIF, hashtag, millennial, morro, loguearse, simpa o selfie son solo algunas de las nuevas palabras que la Real Academia Española ha incluido al diccionario como parte de la evolución del lenguaje y adaptaciones culturales impulsados por la evolución tecnológica y la globalización, manteniendo constantes cambios y actualizaciones. El ser humano tiene la capacidad de crear nuevas palabras. A esto se le llama un neologismo espontáneo. Hay términos que se utilizan y que se han hecho viral y el Internet permiten que esas palabras se hagan virales. Podríamos utilizar el término la lingüística evolutiva, lo enriquece porque el hecho central es que nosotros somos seres
que van evolucionando en el tiempo y tenemos un idioma que evoluciona. Hay otra que de hecho ya se volvió verbo, que aparece en el diccionario de americanismos, que es googlear. Pero ¿cuáles son los criterios que utiliza la RAE para decidir incorporar nuevos términos? Utilizan 3 términos. La primera es la frecuencia, la segunda tiene que ver con el arraigo y la tercera con el estilo que se utiliza. Dani, mira, ya tenés ese sticker. No, pásame ese. Y yo te voy a pasar este, mira. Pero muchos jóvenes, amantes de las redes sociales, no solo usan nuevas palabras, sino que algunos prefieren solo comunicarse utilizando sticker o emojis, incluso para expresar sus sentimientos o emociones. Ya que muchas palabras que antes las escribíamos completas, ahora las acortamos. Por ejemplo, ¿por qué? Lo escribimos ahora con una X y con una Q. También ya no usamos palabras, sino que ahora usamos emojis o también conocidos los memes. Usamos stickers para decir, ya estoy aquí. Usamos emojis o, por ejemplo, si estamos enojados. Con mis amigas, más que todo, utilizamos la palabra outfit. También usamos la palabra random. No sé si ya alguna vez la han escuchado, pero son palabras que pues surgen, vienen surgiendo con el tiempo. Por medio de redes sociales yo me comunico, o sea, normal. Creo que al menos yo personalmente me comunico siempre con la escritura, la gramática, la puntuación, como debe de ser. Sin embargo, he visto y he observado también con mis amigos que tienden a una manera diferente de poder comunicarse y en ese aspecto, por ejemplo, tienden a abreviar las palabras. Las nuevas generaciones son las que, con más frecuencia, hacen uso de estas terminologías y formas de comunicarse. Los centennials, que son los que están de 18 años a 28 años en esta época, son los que utilizan más. Los millennials, nosotros utilizábamos más los términos de los 2 puntitos, los paréntesis, y los millennials nos referimos a gente que tiene 29 a 42 años específicamente. Los adultos no. Los adultos que son la generación X, son ya 43 a los 55 años, ellos utilizan más palabras para poder comunicarse. Ahora, la generación alfa ya tiene maneras diferentes. Los centennials, de hecho, crean palabras nuevas. Por ejemplo, ya no dicen triste, dicen troste. Pese al incremento en el uso de nuevos términos o abreviaturas de palabras, se debe tener claro en qué momento se pueden usar y cuándo se deben omitir por formalidad. ¿Qué es criterio? El criterio es el que me permite hacer a mí un juicio basado en conocimiento. Entonces, como yo tengo criterio, sé qué palabras puedo adaptar en qué contexto. Y la competencia pragmática lo que me permite es saber qué palabras utilizar en qué contexto. Por ejemplo, yo puedo hacer una abreviatura en WhatsApp, en Instagram, etcétera. Pero si voy a un contrato de una casa, de un vehículo, yo no puedo utilizar una abreviatura. Pero ¿cómo deben adaptarse las instituciones educativas frente a estos cambios en el lenguaje? Nuestra tarea como universidad es conocer las generaciones, conocer la evolución que está teniendo el ser humano y esa tarea de evolución adaptarla a los programas de estudios. Por ejemplo, la ortografía se tiene que enseñar, pero con diferentes contextos o diferentes maneras de hacerlo. Pero la multialfabetización es el hecho de nosotros poder entender que hay diferentes contextos, diferentes maneras de lectura, de escritura, y entonces eso me enriquece el idioma. Mientras que, en otros casos, solo se trata de anglicismos, es decir, que son palabras, expresiones o giros del inglés que se incorporan al español, generalmente para nombrar aquello que no tenía un equivalente exacto en nuestro idioma. Por ejemplo, chat, laptop, Bluetooth, jeans, link, hackers, GPS, hot dog, snack, software, email o Wi-Fi y muchas palabras más. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero